Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer día en el Congreso, supongo que expectantes después de haber disfrutado de los distintos colegas que compartieron pues, ponencias tan interesantes. Permítanme, yo voy a compartir pantalla con ustedes para empezar a acercarles algunas ideas sobre este tema que tanto nos interesa, el tema de la resiliencia y cómo podemos empoderarla hoy en las escuelas, en este presente tan especial. Y lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes esta palabra, gigante. ¿Sabías que ser agradecido puede hacer que seas más feliz? Un acto tan simple como dar las gracias puede ayudar a reducir el estrés, alejar la depresión, mejorar la salud y el bienestar general. Así que lo primero que quiero hacer es darle las gracias. Gracias María Laura, Jackie, Marcelo, por convocarme. Y gracias a todos ustedes que están ahí hoy sábado, esperando escuchar y compartir experiencias educativas. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es esta imagen. Probablemente muchos ya la hayan visto porque recorrió internet, y les pido permiso para compartirla con aquellos que no la vieron. Este es Luciano. Luciano vive en Agrelo, en la provincia de Mendoza, aquí en Argentina. Y Luciano se trasladó a la casa de su abuela cuando comenzó el aislamiento obligatorio. Y un día se encontró con su docente de arte, que les daba una consigna. Tenían que hacer una obra de arte con cualquier material que tuviesen a mano. Y Luciano no tenía cartulinas, no tenía pinturas, brillantinas, papeles de colores. Pero él dijo, yo voy a hacer mi obra de arte igual. Y así se encontró junto a su hermano como testigo en este patio en la casa de su abuela, junto al marrón de la tierra, al rojo del polvo del ladrillo, a unas ramitas con las cuales inclusive hizo su firma, como corresponde a toda obra de arte. Qué importante que debe haber sido realizar esta obra para Luciano. Y lo que yo quiero dejarles en realidad es una reflexión. Quiero que pensemos en el rol del adulto en la vida de Luciano. ¿Qué significó que esa abuela les abriese las puertas para pasar juntos el aislamiento? Esa mamá o ese papá que seguramente tuvieron que cargar el celular con datos para poder enviarle la tarea a la docente. Y esa docente, que sin duda le debe haber dado una muy buena devolución a Luciano para que siga esforzándose haciendo la tarea. Y de esto quiero comenzar hablando, del rol docente, ¿no? Fíjense ustedes aquí en esta primer foto, donde tenemos un docente en el aula, con sus materiales, con los estudiantes prestando atención. Y en la foto de al lado, esta educación remota de emergencia que tuvimos que asumir de un día para el otro. Con los materiales que teníamos, en muchos casos eran pocos, muchos quedaron en la escuela. Y este desafío de cómo podíamos, como educadores, fomentar un clima positivo en esta nueva aula que era ahora este rectángulo, no más 4 paredes, y ahora mi aula es esto. ¿Cómo promuevo este ambiente que sea seguro, que sea inclusivo, que yo tenga en cuenta que todos detrás de la pantalla están participando? Y sobre todo, cómo creo vínculos. Los cambios drásticos no son fáciles de asimilar. Ponen a prueba la fortaleza y la capacidad de adaptación de las personas.
Entonces tomemos a estos cambios como una oportunidad de reforzar este concepto tan importante que es la resiliencia. Ya nos decía Viktor Frankl, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Esto de, ¿qué hago con lo que me pasa? Y los primeros resilientes, bueno, fueron estos docentes, ¿no? Con los desafíos, con estos estudiantes que pensábamos que eran nativos digitales. Y digo pensábamos porque en realidad creo que eran nativos digitales para jugar, para encontrarse con el otro, para divertirse. No sé cuán nativos digitales eran a la hora de aprender, estudiar, trabajar en equipo, buscar información significativa. Creo que todos tuvimos que aprender. Y Hernán Aldana nos habla de la materialidad del espacio, de qué hacemos para que haya una presencia corporal del docente a través de la pantalla. Somos un cuerpo, somos una cara, y esta cara tiene que estar brillante, iluminada, que me puedan ver muy bien del otro lado, ¿sí? Somos una voz potente, que pueda tener pausas, que pueda tener distintos matices. Y somos esto, somos gestos, que ellos puedan ver nuestras manos, cómo nos movemos, cómo nos acercamos o nos alejamos de ese punto oscuro que está ahí en el medio. Les cuento, yo en este momento, en el punto oscuro que es la cámara, tengo una foto de alumnos para recordar que es ahí a donde tengo que mirar, que esa ahora es mi aula. ¿Y cómo provocamos esta participación activa? Y el comienzo de clase atractivo, sé que está ahí mi querida amiga Lucrecia Pratgay. Y Lucre siempre nos dice, los comienzos y los finales tienen que ser potentes, tienen que ser brillantes. Y este comienzo de clase, que tenga algo de humor, que tenga un relato, que tenga un cuento, que busque un clima, una música. La sorpresa. Cómo despertar la curiosidad. Como nos dice Ramón Barrera, sorprendizaje, esta mezcla de sorpresa y aprendizaje. Punto número 1, promover esta curiosidad, una novedad. ¿Qué hacemos después? 2, ellos ya piensan, ¿por qué Grace se vistió así? ¿Por qué Grace trajo esto? Entonces les digo, por favor, vamos a hacer una predicción, pero participativa. Todos en el chat van a contestar, ¿por qué creen que hoy me puse este sombrero? ¿Por qué creen que hoy traje este cuento, esta historia? Segundo paso, ya están participando. Ya están haciendo predicciones. Tercer paso, ese cerebro ya está listo para recibir la información. Ahí les contamos por qué la sorpresa, por qué ese relato, y tratamos de utilizar todos los canales de aprendizaje, el visual, el auditivo, el kinestésico, que realmente estas actividades sean variadas. Estos recreos cerebrales, sabemos la importancia de la atención, esa atención que a los 15, 20 minutos comienza a decaer. Estos recreos que pueden ser con movimiento, yo ahora les podría decir, bueno, nos paramos, tocamos 2 paredes, volvemos, nos estiramos un poco, apoyamos las manos sobre las piernas, comenzamos a relajarnos y continuamos con la tarea. Podríamos hacer un recreo que sea más tranquilo, simplemente de respiración. Y la participación, hacerlos participar, abrir el micrófono, utilizar el chat, que tomen nota. La importancia de tomar nota, este recurso visual, recuerden, ellos son muy visuales, y este recurso de hacer un punteo, de hacer un resumen, de hacer un gráfico, un dibujo, el pensamiento visual, todo esto realmente va a ayudar muchísimo a que recuerden de qué hablamos.
Y cuando digo presencia corporal del docente, también voy a pretender una presencia corporal del estudiante, ¿no? Esto de participar es ser parte de. Entonces, lo primero que les pedimos es que traten de adecuar ese espacio, que ya sabemos que probablemente sea compartido con el papá que está trabajando con la computadora en su oficina y con la mamá que en una de esas tiene su negocio y también está trabajando con la computadora, y un hermanito de sala de 3 que pasa corriendo. Yo sé que tal vez no es fácil, y estoy hablando de esta situación donde tienen conectividad. Por supuesto que sabemos el 30% de las escuelas aquí en Argentina no tuvieron conectividad en todo este tiempo. Así que estamos hablando de esta situación donde por lo menos podemos estar dando clases de esta manera, en videoconferencias. Los acuerdos virtuales. No tenía idea de qué eran los acuerdos virtuales, muchos de nosotros. Y esto, acordar, es muy difícil. El adolescente que le cuesta encender esa cámara, yo tengo que conectar, yo tengo que vincularme. Si hay alguien que no quiere encender la cámara, yo tengo que llamarlo, tengo que hacer una llamada, tengo que escribirle por WhatsApp y tengo que saber por qué no. Y tenemos que negociar, ¿sí? Como nos decía Silvina Fernández en su momento, que trabaja con los adolescentes, esto de negociar con el adolescente, el encender la cámara, el participar. Podemos trabajar al principio, mi clima hoy, ¿cómo me siento? Y me siento soleado, me siento medio tormentoso. Podemos hablar de las sensaciones y poner, bueno, del 1 al 5, hoy cómo estoy. Podemos hacer un ticket de entrada. Después de haberlos sorprendido, puede haber una tarea que sea, bueno, les damos una pregunta, que hagan una pequeña investigación en casa respecto a esta pregunta con la familia, y que la respuesta sea el ticket de entrada para nuestra siguiente clase. O podemos hacer un ticket de salida. Bueno, escribimos rápidamente en el chat qué les pareció este proyecto, díganme una palabra sobre lo que hicimos hoy. Vamos a darle un puntaje del 1 al 10 a la lección de hoy. Nuestro ticket de salida. Y el tema que nos convoca, la resiliencia. En este entorno, en la educación, sabemos que la resiliencia no solo mejora el aprendizaje, sino que además evita problemas concretos, la ansiedad, la baja autoestima, la falta de habilidades sociales. Tenemos que trabajar estas destrezas en el aula, la comprensión, la adaptabilidad y la flexibilidad ante las situaciones adversas, cómo cambio esta situación. La autonomía. Déjenme contarles que antes de irnos de vacaciones tuve una reunión con un equipo directivo, querido Colegio San Matías, allá en Tucumán, Yerbabuena. Y yo les pregunté, ¿qué destrezas creen que sus estudiantes adquirieron en estos primeros 4 meses? Y las palabras que surgían eran autonomía, autocontrol, autogestión. Fíjense cómo de a poco los chicos empezaron a manejarse de manera más autónoma. La resiliencia trabaja el sentido de identidad, la autoestima, la autoeficacia, este sentido de proyección al futuro. Y de ahí la importancia de desarrollarla entre los estudiantes con actividades concretas. Les traje algunas. Votaciones en familia. Contamos un cuento y de acuerdo al tema, la tarea para el hogar puede ser elegir los pros y los contras de ese tema, ¿sí? Las condiciones favorables o desfavorables del tema que tocamos. Podemos pedirles testimonios, ¿sí? Que hagan videos con los familiares dando una opinión, o por ejemplo, ¿qué te enojaba cuando eras chico? ¿Qué te ponía triste cuando eras chico? Y traemos testimonios al aula. Bueno, María Laura y Jackie usaron el Mentimeter en su presentación. Por ejemplo, podríamos preguntarles qué palabras definen lo que sentimos hoy y ver realmente qué les está pasando con este aislamiento. Te encuentro en el Zoom.
tarea para el hogar, te encuentro en el Zoom, de a pares, de a 4, y tienen que hacer la tarea juntos, ¿sí? 3 consignas, charlar, conocerse, 3 respuestas. Mi frasco de logros. ¿Qué aprendí en este aislamiento? Seguro que aprendieron algo. A hacer panqueques, a cocinar, a lavar los platos. ¿Qué aprendí que antes no hacía? Y ese es mi nuevo logro. Les traigo ejemplos. Con la secundaria, hicimos aula invertida, ellos querían trabajar con cómics y trajeron estos ejemplos. Acá sí, Gaturro. Hoy todo es virus. Pero hay sol, hay comunidad, hay hijos, hay amor, hay vida. También trajeron un cómic con los tapabocas obligatorios que estamos usando, todos temas que trajeron ellos para trabajar en la clase. También en este concepto de aula invertida, donde nosotros, además de grabar un video comenzando con la clase, podemos darles esta consigna de que ellos tienen que ver un video y trabajar en grupos, y luego, cuando vuelven a la clase, hacemos una puesta en común. Sin brazos, sin piernas, sin problemas. Este video que lo aconsejo específicamente para los adolescentes. La otra cara del fracaso, la historia de famosos y cómo pudieron ser resilientes y salir de esos fracasos. Y por supuesto trabajar con frases célebres, realmente llevan a un debate muy interesante. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, ya nos decía Aristóteles. Y ahí ya estamos hablando de la importancia de las emociones en el aprendizaje. Nos decía Martin Seligman, cuando como educadores ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de reconocer y utilizar sus fortalezas de carácter, les estamos permitiendo descubrir lo mejor que hay en ellos. Estas virtudes, aquí les dejo para que tengan un pantallazo y por supuesto van a tener toda la presentación, no hace falta que tomen nota, ustedes saben que comparto la presentación completa como para que recuerden lo que charlamos. ¿Qué sabemos de las fortalezas? Que son operativas, que se pueden enseñar, se pueden medir, se pueden aprender. Y que son universales, que sirven para todas las personas, independientemente de su entorno social o cultural. Algunas son más fáciles de trabajar que otras, ¿sí? La persistencia, el liderazgo, el autocontrol, inclusive el sentido del humor. La perseverancia. Acá hay un ejemplo muy concreto, lo había hecho un profesor de educación física, y decía, ¿en qué necesito perseverar? Y fíjense lo que escribió, en la velocidad, en la resistencia, en los exámenes. Y del otro lado del gráfico, ¿qué voy a hacer para perseverar con estas propuestas? Volvemos a los videos que cuentan historias, relatos, fábulas, tan interesantes para trabajar desde el aprendizaje socioemocional. El camino al éxito, esta historia de este papá que se encuentra de un día para el otro en la calle con su hijo y cómo tratan de sobrellevar esta situación. Un domingo cualquiera, de Al Pacino, y ese discurso que le da a todo su equipo deportivo antes de salir al partido. Para los más chiquitos, tú puedes hacerlo. La pequeña rana que cae en un pozo. Y mi preferido, el bambú japonés. Esta historia de frustración y perseverancia, donde siembro ese bambú y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y no crece. Muy linda historia para trabajar también con la secundaria, con la primaria. Otra fortaleza, la amabilidad. Y fíjense, acá les proponíamos acciones amables que he recibido, ¿sí? Me ayudaron a levantarme del suelo, mi hermana me ayudó en una cosa, y acciones amables que voy a realizar. Esto de poner
la amabilidad en palabras. Otro video propuesto, muchos lo deben conocer, cadena de favores infinita. Lo trabajamos en dramatización. La secundaria se entusiasmó vistiéndose y pensando qué actos de amabilidad podían tener enganchados y hacer esta cadena de favores. Se lo mostraron a la primaria y la primaria dijo, vamos, nosotros se los vamos a mostrar y vamos a hacer lo mismo, y se lo mostraron al jardín. ¿Cómo podemos hacer esta comunidad de aprendizaje trabajando con todos los niveles? Otra propuesta, miren, un banco de ayudas, donde tenemos en una columna lo que necesito. Necesito ayuda con matemáticas, necesito ayuda con las tareas porque no tengo tiempo. Del otro lado, ¿qué ofrezco? Me ofrezco a ayudarte a aprender a dibujar. Y finalmente, ¿qué conseguimos? Amabilidad. Seguimos trabajando y regalando estos gestos de amabilidad. Otra fortaleza, la gratitud. Acá cuando estábamos en lo presencial, la secundaria había trabajado con todos estos cuadraditos de colores poniendo distintos actos de gratitud. Los más chiquitos habían hecho un diario de gratitud y hacían dibujos de por qué estaban agradecidos y a quién. La docente de inglés hizo un póster. La gratitud, otra fortaleza para trabajar. El optimismo. Esta idea de fomentar una visión positiva del futuro, de creer que tengo habilidad para resolver los problemas de una manera constructiva, que tengo ganas de aprender. Fíjense que empiezo con este concepto de no lo haré, no puedo hacerlo, inclusive muchos dicen yo no sirvo para esto, no tengo este talento, y después empiezo a preguntarme y a desafiarme, pero ¿cómo lo puedo hacer? Voy a tratar de hacerlo. Lo haré. Finalmente lo hice. Lo imposible solo tarda un poco más. Y miren acá. Acá tengo a Pedro el gato, una historia de optimismo total. Pedro ama sus zapatos blancos y va cantando por la vida muy contento, pero resulta que Pedro se encuentra con muchos inconvenientes y sin embargo él los supera y sigue cantando porque la vida es bella. Otra película para trabajar, La vida es bella. ¿Qué trabajamos acá con Pedro el gato? Miren, les muestro un delantal cuentacuentos para los más chiquititos y trabajamos el tema de superarse a sí mismo, de afrontar los errores, la importancia de tener esta buena actitud. Fíjense que inclusive hacemos recursos visuales con muy pocas cosas. Ahí ustedes tienen una pizarra magnética hecha con una bandeja de lata, en donde yo voy apoyando las distintas partes del cuento. Yo puedo atraer a través de la pantalla a esos chicos, puedo entusiasmarlos con distintos elementos. Miren, con los más grandes, esto de detectar pensamientos pesimistas, negativos, ¿y cómo los cambio? ¿Cómo los sustituyo por alternativas más positivas, más realistas? Y después escribimos esos mensajes positivos y podemos hacer un póster. Las fortalezas de carácter las van a encontrar en este programa educativo fundamentado en todo lo que tiene que ver con la psicología positiva. Se llama Aulas Felices. Es gratuito, lo encuentran en internet, lo pueden descargar tanto en castellano como en inglés. Y abarca edades 3-4 años hasta la adolescencia, 17-18 años. Los dos ejes que tiene el programa son las fortalezas de carácter y también la atención plena, mindfulness. Esto de trabajar con la meditación, con la respiración. Busquen y van a encontrar muchas propuestas. La autoestima, la valoración que hacemos de uno mismo, esto de este autoconcepto, yo sé quién soy, ¿sí? Yo me siento capaz, ¿sí?
yo puedo tener logros y me acepto como soy, con mis fortalezas y mis debilidades. Un video recomendado de Rita Pierson. Todo niño necesita un campeón. Cómo este docente nos da un ejemplo de cómo realmente trabajar con la autoestima de los niños. Y ahí, pegadito a la autoestima, la autoeficacia. No solo sé quién soy y me creo competente, tengo esta posibilidad de realizar una conducta con éxito, de llegar a un logro. Soy capaz, soy competente, soy certero. Estos logros, y como digo yo, no pongamos estos logros tan lejanos, tan difíciles, logros concretos, que ellos sientan que son capaces de llegar a esto. Quiero compartir con ustedes esta imagen. Cuenta la historia que el presidente John Fitzgerald Kennedy estaba visitando el centro de Cabo Cañaveral, el centro espacial. Y cuando iba caminando se encuentra con una persona y le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Y esa persona le dice, yo soy astronauta. Y sigue caminando con su comitiva, el presidente Kennedy se encuentra con otra persona y le hace la misma pregunta. ¿Y tú qué haces aquí? Yo soy científico, señor presidente. Y Kennedy, ya terminando con esta visita en el centro espacial, se encuentra con alguien arreglando unas cajas, barriendo, y le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Yo estoy poniendo el hombre en la luna. Este concepto de confianza, optimismo, esta visión de logro, este sentido de futuro e inclusive de pertenencia. Fíjense cómo se puede trabajar la resiliencia simplemente con una imagen y una historia. Acá tengo algunos ejemplos. Una colega en España, cómo trabajó la autoestima. ¿Sí? Los chicos hacían pósters de cosas que hago bien. Si son más chicos dibujaban, si son más grandes podían ponerle oraciones. El cómo me veo yo, la importancia de esta buena imagen y también cómo me ven mis amigos. Somos lo que el otro ve de nosotros. La importancia de la mirada de mis amigos, de mis padres, del docente, la mirada del otro. Trabajamos fortalezas de carácter, trabajamos autoestima. No podemos de trabajar las habilidades sociales en el aula si queremos fortalecer la resiliencia. Y en esas habilidades sociales, la asertividad, esta habilidad para ser claros, para ser directos y francos con lo que quiero comunicar, sin herir los sentimientos de la otra persona. Y la empatía, esta capacidad que tengo de ponerme en el lugar del otro, pero además de entenderlo, como digo yo, con ganas de entenderte. Como nos decía Sol Rivera en su ponencia, estas neuronas espejo, ¿no? Conectar con el otro. No hay aprendizaje si no hay empatía, la importancia del otro. Acá tuvimos una actividad muy interesante donde les presentábamos fotos y ellos tenían que imaginar qué pasaba, qué situación estaban viviendo. Acá escriben, por ejemplo, la persona de la derecha está llorando porque se siente triste. La otra chica la consuela, le podría estar diciendo, no te preocupes, no pasa nada. Y así les presentamos distintas situaciones para que ellos pudiesen imaginar ese diálogo entre dos personas y cómo una podía ponerse en el lugar de la otra. Y les preguntamos, ¿por qué crees que es importante la empatía? Y a mí, más que los porqués, me gustan los para qué. ¿Para qué te puede servir la empatía en tu vida? Creo que es un desafío a trabajar con ellos, muy interesante.
La cooperación, otra habilidad social indispensable, este aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes interactúan con sus compañeros, verbalizan esto que están pensando, reflexionan sobre sus propios pensamientos. Nosotros podemos hacer que trabajen de a pares, que trabajen de a cuatro, que busquen una solución, que compartan cada uno su solución y que finalmente voten cuál consideran la más importante. Cuando vuelven yo les puedo decir los números 3 de todos los grupos, me dan la respuesta y habiliten su micrófono. Los números 3 se ponen nombre a los grupos de a 4, ¿sí? Tienen oportunidades inmediatas de corrección. Hay un trabajo de feedback automático. La importancia de trabajar en la cooperación, en este aprendizaje cooperativo. Seguimos, otra habilidad social muy importante, la comunicación efectiva. Y aquí les voy a dejar para que después en casa vean tranquilamente los pasos para escuchar efectivamente. Esto de miro a la otra persona, a la persona que está hablando conmigo, pongo atención en lo que me está diciendo, escucho sin interrumpir, ¿sí? Esto de interrumpir al otro, importantísimo, de tener una escucha atenta. Trato de entender el punto de vista del otro, esto de ser empático. El lenguaje no verbal, ¿qué me está diciendo? Con las manos, con la cara, su posición, sus brazos cruzados, ese ceño fruncido. Leo también ese lenguaje no verbal. El parafraseo. Marcelo, vos que estás ahí. Entonces, Marcelo, lo que me querés decir es que te molesta cada vez que paso por al lado tuyo y te pateo la mochila. Y estoy chequeando que el problema que tenemos es ese y no otro. Parafraseo y chequeo si entendí, si escuché bien, si escuché asertivamente. Otra habilidad social, la comunicación efectiva. Y estas aulas cerebro-compatibles, ¿sí? Donde el aprendizaje socioemocional tiene un rol importantísimo, donde vamos a trabajar el autoconocimiento, el autocontrol. Y cuando digo autocontrol me refiero a, tenemos una situación y sentimos una emoción. Yo no voy a poder educar esta emoción, gestionar esta emoción existe y se convierte en un sentimiento que lo que yo voy a gestionar, lo que yo puedo aprender es qué hago con ese comportamiento, cómo ese comportamiento va a ser saludable. Lo importante es identificar esa emoción y saber luego qué hago para que realmente sea algo funcional, que ese comportamiento me lleve a resolver ese conflicto, a tomar una decisión de una manera constructiva. Cuando digo de trabajar esta gestión de estos estados emocionales, porque son concretos de momento, me gusta trabajarlos de manera espontánea y natural, no simplemente por mostrarles a ellos las caritas. Con los nenes más chicos todos los días le preguntamos, ¿y cómo te sentís? Y estoy contento, estoy triste. No, pongámoslo en un contexto, contemos un cuento, traigamos un personaje, que este aprendizaje realmente sea significativo. Cuando hablemos de emociones, que tenga que ver en una de esas con algún conflicto que hubo en el aula, cómo traigo un cuento y de repente ahí ellos van a estar hablando de lo que les pasa, de este estado emocional. Y bueno, ustedes saben que con los más chiquititos trabajamos mucho todo el tema visual, ¿sí? Y podemos tener estos emocionómetros en clase donde ellos vienen y colocan sus emociones. Se aprende haciendo, ¿sí? La importancia del movimiento. Y ahora, aquí, del otro lado de la pantalla, nosotros perfectamente podemos mandarle una carita con las fotocopias que tienen que pintar, que tienen que recortar y que las tengan arriba de su mesa y que las tengan que mostrar cuando nosotros estamos trabajando. Podemos trabajar con un cubo emocional, un cubo que tenga, sí, bolsillos transparentes, donde podemos inclusive poner las fotos de los chicos, ¿sí? Y qué pasa en mi cuerpo cuando siento esta emoción, y qué tengo ganas de hacer cuando me siento así.
¿Y a qué personaje me hizo acordar esta emoción? ¿Sí? Y bueno, y los cuentos. Escríbanme, tengo una lista enorme de cuentos para trabajar las emociones. Acá simplemente les traje uno de los más conocidos, El monstruo de los colores. Este monstruo que se levanta a la mañana con todas estas emociones mezcladas. Mostrémosles, seamos visuales, captemos la atención de ellos. Si ya lo hacíamos en la clase, más ahora a través de esta nueva aula. ¿Y cómo trabajamos con la secundaria? Fíjense acá algunos recursos para los adolescentes, esta dinámica de los detonadores, cómo ese estado emocional es ese estado que está sintiendo ahora, ¿sí? Ahora me siento de esta manera, ¿qué hago cuando me siento así? O inclusive trabajar con estos sentimientos no favorables, preguntarles qué es lo que me molesta, qué es lo que me preocupa. Estas preguntas abiertas. Llenémoslos de preguntas. Los docentes estamos muy acostumbrados a dar respuestas. Es importante que ellos tengan muchas preguntas, que reflexionen y que puedan llegar a respuestas positivas. Empiezo a cerrar los temas. Dijimos que para trabajar la resiliencia trabajábamos con fortalezas de carácter, trabajábamos con autoestima y autoeficacia, con las habilidades sociales, con el aprendizaje socioemocional. Y yo quiero compartir con ustedes este cuadro donde nos muestran las habilidades del siglo XXI. ¿Qué van a estar esperando de nuestros estudiantes para dentro de 15, 20 años, cuando salgan al campo laboral? Por supuesto que van a esperar las alfabetizaciones básicas, la lectura, la escritura, las ciencias, la cultura cívica. Pero también nos van a estar pidiendo estas competencias. El pensamiento crítico, del cual nos habló Gilberto el primer día de jornada. La creatividad, poder salir de la caja y buscar ideas, muchas, muchas ideas. La comunicación, fíjense, hoy hablamos de comunicación y la colaboración, también hablamos de cooperación. ¿Y qué cualidades van a buscar en esos adultos? La persistencia, la adaptabilidad, ser resilientes, el liderazgo. Son todos aspectos para este aprendizaje para la vida. Tenemos que enseñar estas competencias en nuestras aulas, tengamos la materia que tengamos. Si estamos dando matemática, no comencemos la lección de matemática con el repaso de la clase anterior, o hoy voy a dar tal tema. Tomémonos 5 minutos para sorprenderlos, para que ellos puedan predecir y para que estén abiertos a la información. Hablemos de lo que les importa a ellos. Y a ellos les importan ellos, sus cosas, sus amigos. Piensen que en todo este tiempo cada vez se mueven menos. Ellos iban por los pasillos, a los recreos. El otro día Marcelo nos contaba que extrañaba a Paloma, su hija, extrañaba eso, las risas, moverse. Todo esto tiene que estar también propuesto en esta aula virtual. ¿Qué podemos hacer los docentes y las escuelas? Ayudar a los estudiantes a que puedan identificar sus pasiones. Crear ese mejor posible futuro. Valorar, sobre todo, el proceso y no tanto el resultado, esto del exitismo, que valoren el paso a paso de lo que están haciendo. Como nos dice Robbie Rosler, salir de la zona de seguridad, porque a veces ni siquiera es confort. Yo puedo tener este hábito y en el cual me siento seguro, pero en una de esas no me produce felicidad, no me produce confort, y no quiero salir de esta zona de seguridad. Que está bien cometer errores. ¿Qué nos decía Rebeca el otro día? ¿Qué tenemos que desafiar los educadores? Todo, los contenidos, los modos de aprender, los modos de enseñar, lo homogéneo, el desafío.
del docente. Madre Montserrat del Pozo nos dice: un equipo directivo convencido y entusiasmado que contagia a sus docentes es el motor del cambio. Cuando las ideas están claras, los protagonistas del cambio, con o sin materiales, con o sin recursos, son los educadores. El protagonismo de esta comunidad de aprendizaje comienza con un educador que tiene propuestas claras, con esta escuela que aprende, como nos dijo Alfredo ayer. Así que la pregunta es: ¿ustedes creen que podemos educar para el bienestar, que podemos fortalecer la resiliencia en nuestros alumnos? Trabajando con todos estos aspectos: gratitud, cooperación, optimismo, la gestión de emociones. La buena noticia: estos atributos se pueden enseñar y se pueden aprender. Trabajemos con ellos. Querida Ruth Harff, cuando los vínculos nos vinculan, hace poquitito, en julio, nos escribió: el principal ingrediente del vínculo docentes-alumnos en estos tiempos es: yo me ocupo y preocupo por vos y con vos. Nuestros alumnos necesitan saber de nuestra preocupación, recibir de nosotros, no importa cuál sea el formato que asuma, el registro de que estamos allí para ellos, que nos importa lo que les pasa, tanto individual como colectivamente. Gracias, maestra. Y bueno, para terminar, hablo tanto de los cuentos y de las historias que voy a compartir este cuento popular chino. Cuenta la fábula que un hombre había perdido las llaves de su casa y las buscaba bajo un farol que iluminaba la calle. Entonces, su vecino que pasaba por allí se acerca a él y se ofrece para ayudarle a encontrar la llave perdida. Al cabo de un buen rato de buscar sin éxito alguno esta famosa llave bajo el farol, el vecino, ya algo fastidiado, le pregunta: pero, ¿usted está seguro de haberla perdido aquí? Y el otro le contesta: no, pero es aquí donde hay luz. Y nosotros podemos optar por quedarnos en esa zona iluminada, en esa zona que nos da seguridad. Yo lo que te propongo es arriesgarte, es no quedarte con la comodidad que te aporta lo ya conocido. Tuvimos que salir, tuvimos que aceptar el cambio y comenzar con un nuevo camino. Esto del cambio, lo que nos decía Alfredo, un cambio permanente requiere de una comunidad dispuesta a aprender, la escuela que aprende. Y lo que nos decía Marcelo y Fabián, ¿sí? Cambiar el saber por el saber hacer. Y la propuesta, al regresar a las aulas, esto de repensar la perspectiva de la enseñanza cuando volvamos a la presencialidad. Integremos estas propuestas virtuales, tengamos un aprendizaje de todo lo que nos pasó, un resultado significativo. Como nos decían Jackie y María Laura, estas comunidades que aprenden, donde empezamos transformándonos nosotros, esta propuesta de Creando Puentes. Nos transformamos nosotros para transformar. Les voy a dejar en el cuadernillo a toda esta gente que inspira mi camino, algunos de ellos, algunos son sitios web, otros son libros, para que continúen formándose. Somos aprendices de por vida. Tenemos que seguir por respeto a nosotros mismos y a nuestros estudiantes. ¿Qué les sugiero? Compartan con otro docente todo lo que escuchamos en estos días, en estos 3 hermosos días del Congreso. Traten de implementar, aunque sea una idea, con el grupo con el que están trabajando. Lleven a la práctica todo lo que escuchamos. Bueno, comencemos con una idea y apasionense por esta profesión. Algunos de ustedes son coaches educativos,
otros son maestras, profesores, psicopedagogas, psicólogas. Apasionémonos por esta profesión de educar. Sabemos que para enseñar necesitamos saber, pero para educar necesitamos ser educadores y aprendices de por vida. Les dejo ahí mi contacto. Yo sé que no hay mucho tiempo para preguntas. Ya veo que está ahí María Laura esperándome para el cierre. Contesto todas las preguntas y me encantaría que cuando implementen algo me manden una foto. Así yo sigo compartiendo con otros docentes porque creo que compartir es lo que nos va a permitir crecer a todos. Muchas gracias. Gracias, Grace. Brillante, brillante. No te puedo decir las cosas hermosas que te están escribiendo acá en el chat.